durante el transcurso que hoy vimos desde la mañana con la conferencia inaugural, las experiencias con las que estuve transitando, al menos en la mesa en la que estuve, uno ve una búsqueda constante de querer pensar aquello que se nos mete por la ventana, cómo resolverlo y qué tipo de trabajo con el conocimiento queremos construir. Me parece que ese es el objetivo de lo que yo quiero venir a compartir, que pensaba mientras los escuchaba en las presentaciones y mientras empezaba esta mañana, el encuadre, de alguna manera, desde donde yo me paré. El título de la conferencia es Detenerse a enseñar, la escuela frente al vértigo del mundo digital. Ahí hay algo sobre una necesidad que siento que tenemos que construir, de interpelar, qué hacemos con la vertiginosidad de este mundo y cómo nos paramos frente a eso. O sea, desde qué lugar queremos construir un modo de evitar las escuelas en donde las tecnologías son un referente, una condición en términos de que nos obligan o nos demandan a pensar otros modos de evitar. O sea, hablábamos de la ciudadanía digital, de la ciudadanía global esta mañana, y hablamos también de qué significa hoy desenvolvernos como sujetos sociales, críticos, inclusivos, pensantes, como también estuvimos hablando en este marco creativo, como estuvimos hablando también a lo largo de las ponencias. En ese sentido, hago dos detenimientos sobre el concepto que están incluidos en base a esa presentación, que tiene que ver con la idea de enseñar y con la idea de tiempo. ¿Desde dónde pensarlas? A ambas. La idea de tiempo tiene que ver con, en algún punto acá tomo algunas reflexiones de Byung-Chul Han, un filósofo coreano que viene pensando de una manera quizás un poco apocalíptica, a mi gusto también, en términos de qué pasa con nuestro tiempo contemporáneo y sobre cómo pensar esta sensación de aceleración, esta sensación de que no tenemos tiempo, de que todo va muy rápido, de que siempre estamos atrás, de que todo se acabó, de que las tecnologías pasan. Hablábamos esta mañana, hace poquitos años hablábamos de pensar cómo incluir internet en las escuelas. Hoy tenemos la inteligencia artificial y no sabemos qué viene mañana. O sea, hay algo de la vertiginosidad que pareciera que la escuela está siempre corriendo atrás como con una lengua afuera, teniendo que dar respuesta a eso. Y no es solo una sensación de la escuela, sino que es un sentimiento epocal de que no tenemos tiempo, de que el tiempo no alcanza, de que el tiempo va muy rápido. Y esa sensación de tiempo, este filósofo habla de la idea de que la creciente, dice la última parte de la frase, dice: la creciente discontinuidad, la atomización del tiempo, destruye la experiencia de la continuidad. Él habla de esta idea de que el tiempo, este tiempo veloz, no tiene que ver con una sensación de aceleración, sino con que de alguna manera este tiempo perdió su proyección de futuro. Este tiempo lo que hace es pensar en un continuo presente, un presente que dejó de historizar, un presente que no piensa para atrás, un presente que solamente se vive en el hoy, y eso fragmenta la posibilidad de la continuidad histórica. Y si hay algo que rompe con la lógica de la escuela, es poder pensar la escuela desde ese lugar. O sea, la escuela siempre piensa para un futuro. La escuela se piensa desde un ayer para un mañana. La escuela piensa en ingresan los niños en la escuela para estar 14, 15, 20 años dentro del sistema educativo, para transitar a hacer otra cosa después. Es decir, si hay algo que hace la escuela es tener paciencia. Entonces, sobre eso, pensar que la escuela esté tan atravesada con esta lógica de la vertiginosidad es una tensión que nos interpela y que nos pone un poco los pelos de punta, porque siempre sentimos la sensación de que estamos atrasados, de que la escuela es vieja, de que la escuela es tradicional, de que la escuela no responde, de que la escuela no da cuenta de las demandas de la urgencia, pero porque hay algo de esta lógica del presente que pareciera que atomiza nuestra manera de pensar el pasado y el futuro, que es hacia dónde vamos. Y teniendo esta idea de tiempo, volviendo con este concepto, esta idea de detenernos a enseñar, que es el título con lo cual quiero invitarlos a pensar. Y la noción de la enseñanza, y ahí trabajo con una categoría que trabaja Inés Dussel respecto de qué significa pensar la enseñanza. La enseñanza, ya ahí traigo una cita que ella recupera bueno, en el marco de sus investigaciones, que ella viene haciendo grandes investigaciones sobre el trabajo de la relación entre educación y tecnología. Y yo estoy trabajando con ella hace bastante tiempo, yo estoy dirigiendo mi tesis de doctorado y mi tesis de maestría en relación a cómo vengo trabajando la relación de las tecnologías y las urgencias que traen hacia el espacio escolar. Y ella dice: la clase es una especie de coreografía, una disposición de los cuerpos y la tensión en el espacio y en el tiempo que estructura una secuencia de trabajo común.
a la vez que organiza tiempos de trabajo individuales. Es también espacio y condición de disciplina de organización del trabajo colectivo. Hoy hace un rato las chicas cuando presentaban sus experiencias durante para pensar este site que estuvieron armando. ¿Y cuál era tu nombre? Victoria. Y Victoria dice, bueno, empezó a sacar esas cosas de su mochila para hacernos prestar atención. Trajiste el concepto de atención. El concepto de atención es nodal en el campo de la pedagogía. El concepto de atención no es un problema contemporáneo, es un problema que tenemos en las escuelas desde el inicio de las escuelas, cómo resolver el tema de la atención. Y lo que trae acá en este planteo es decir, el momento de la clase, el momento del enseñar, tiene que ver con el trabajo, con los conocimientos, pero también tiene que ver con este otro montón de cosas que suceden para que ahí pase algo. Entonces, para que ahí pase algo, tiene que pasar una cuestión de organización de tiempos, de espacios, de artefactos, materialidades, condiciones para que eso pueda llegar a un espacio de trabajo con los conocimientos. Entonces, estas son como las dos categorías para poder pensar de dónde entiendo la noción de enseñar y de dónde entiendo la concepción del tiempo. Y desde ese lugar, sí detenerme a construir o a compartir con ustedes algunas categorías con las que vengo trabajando en términos de cuáles son los dilemas más pensados del campo de la pedagogía, más pensados del campo de este desafío de atravesar este tiempo urgente en el aula, que traen o que reconvierten, eso fue una decisión que tomé en último momento, que reconvierten los medios digitales en la enseñanza. Es decir, de alguna manera las tecnologías, desde siempre las tecnologías ingresaron a la escuela y la escuela ha convertido y ha construido tecnologías propias. El pizarrón es una tecnología escolar, el cuaderno es una tecnología escolar. Y las tecnologías configuran modos de organizar este tiempo y el espacio. Por algo tenemos cuadernos, tenemos guardapolvos, tenemos bancos. Esas tecnologías escolares organizan nuestro tiempo adentro del aula y organizan el tiempo de la enseñanza. El pizarrón es un gran organizador de ese tiempo atencional, de una atención de muchos a uno, generándonos esa ilusión de que con esa atención de muchos a uno, un solo punto focal, estamos realmente atendiendo todos juntos al mismo tiempo de la misma manera, cuando después sabemos que en realidad esa sensación de homogeneización o del uno a todos tiene un montón de fisuras desde el origen, no hoy con las tecnologías, los tiene desde el origen a ese problema. Por eso, de alguna manera, lo que tengo como hipótesis es que los problemas que hoy tenemos con las tecnologías en el aula, que tiene que ver, por ejemplo, uno de ellos con el tema de la atención, no son problemas solo de hoy, son problemas que tienen historia, son problemas que ya tenemos de antes, son problemas que tienen historia. Entonces, si podemos mirar hacia la historia, quizás podamos repensar cómo pensar hacia un mañana, en relación con esa construcción histórica sobre esos problemas. He seleccionado, o estoy trabajando en este último tiempo, alrededor de 3 categorías en este marco: entretener y emocionar, disputar la atención y hacer tareas. Son dilemas, debates o algo así como prescripciones, deberes que tenemos dentro de la escuela. Cualquiera que está dentro del sistema educativo, desde el nivel inicial hasta nivel superior, hasta universitario, se siente como interpelado por tener que convocar la atención. Este ejercicio de disputar la atención, que hoy hablamos de disputar la atención con las múltiples pantallas, con la fragmentación, con la disolución, con esto de que tenemos que hacer cada vez más explicaciones cortas, rápidas, breves. Y, por ejemplo, ayer leía que Notebook LM, que es un gestor de inteligencia artificial, su innovación última es que no solo te genera, Notebook LM es como quien trabaja o quien le compite, es de Google, le compite a ChatGPT en relación con su editor de texto, que permite, en términos de ámbitos escolares, permite trabajar con múltiples fuentes, permite trabajar, yo subo múltiples fuentes a ese gestor y me arma un podcast para hacerme entretenir esa conversación. Me arma un video, ahora me arma un video para hacérmela resumida, simple y sencilla a esa explicación. Es reducir el trabajo con el conocimiento a las recetas de Instagram con solo 3 ingredientes y en solo 3 simples pasos tenés la mejor torta y la mejor comida y tenés garantía de felicidad. En solo 3 ingredientes. No hay, puede decir que nunca puede haber un cuarto porque ya es más complicado, ni tampoco pudiese haber 4 pasos para resolver cualquier receta. Y ese ejercicio tiene que ver con esta búsqueda de que la atención es fugaz,
se expande. Hay mucha bibliografía hoy trabajando sobre el concepto de economía de la atención y por qué la atención es un bien deseable, justamente porque en este contexto de economía de las plataformas y de plataformización de los saberes o de digitalización de nuestros datos, nosotros necesitamos estar siempre 100% conectados. Cuanto más tiempo conectados estemos, más datos ofrecemos. Cuanto más datos ofrecemos, en realidad lo que hacemos es, lejos que está de ser esos consumos gratuitos, sino que esos consumos son, nosotros somos con nuestros datos quienes ofrecemos la lógica del mercado. Nosotros construimos con nuestros datos ese algoritmo que después nos termina convirtiendo y ofreciendo. Entonces, este ejercicio, esto que pasa que cuando vemos hacemos un scroll con Instagram, seguimos, no podemos salir. En el caso de, no sé si ustedes también tienen, pero TikTok es quien ha perfeccionado ese scroll de la permanencia dentro del espacio, o el para ti, sugeridos para vos, tus recomendaciones, que lo tienen todas las plataformas. Estas plataformas organizan en base a ese algoritmo, es decir, relevan datos y en base a ese algoritmo organizan tendencias, y esas tendencias están pensadas de manera precisa para que nosotros permanezcamos en la plataforma, para que sigamos ni un segundo. En un momento el CEO de Netflix, en una de las últimas entrevistas, decía: nuestra única competencia es que el humano duerme. Es el único momento en el que no estamos relevando datos, porque qué bronca, tiene que dormir. Como tiene que dormir, no está conectado. Y al no estar conectado no nos puede dar información sobre por dónde construir ese gusto, ese deseo, ese interés, que termina, hay un montón de enunciados respecto de, en ese ejercicio, que yo no puedo correrme de ese algoritmo que me va dando y de esa cosificación de mi atención en ese espacio, que me convierto en un dato, mis márgenes para correrme de ese espacio son cada vez menores. ¿Por qué? Porque como consumo lo que es para mí, quedo en lo que se llama una burbuja en términos de pensamiento, y solo consumo lo que es parecido a lo que ya consumí. Y eso que me queda parecido a lo que ya consumí genera nichos de fragmentación cada vez más grandes, en términos de que algunos autores hablan de la generación de la intolerancia sobre la diferencia, sobre el otro, porque tiendo a creer que todos piensan como yo, y cuando de repente me encuentro con alguien que no lo es, porque pierdo la noción de esa sensación del todo, no comprendo esas posibilidades, no me entreno en la conversación con el diferente. En el ejercicio del entretener y emocionar tiene que ver también con este imperativo de las tecnologías, de que todo tiene que ser atractivo, divertido, las pedagogías del entretenimiento, las pedagogías de lo también que en algún punto empiezan a seducir enunciados en términos de que lo difícil no debería ser un lugar para transitar en la escuela, como que pareciera que todo tiene que ser fácil, sencillo, simple, vacío de alguna manera, corto, breve, no leen tanto, no miran un video de 30 minutos, no pueden leer un texto de 20 páginas, no pueden detenerse a estar en un video que dure más de 5 minutos, porque la atención se dispersa. Ese tiempo atencional que pareciera que cada vez se reduce, lleva a un nivel de trabajo con el conocimiento que nos pone en un dilema en la escuela. Porque entonces, ¿cómo profundizamos? ¿Cómo construimos debate? ¿Cómo alteramos interacciones entre una conversación y otra? Sí, todo tiene que resolverse en el título y en el copete de los 3 minutos que me habla. Eso termina cuando esos resúmenes terminan siendo de alguna manera vaciando de complejidad los textos, vaciando de complejidad los planteos y haciéndolo en un punto, allanando esa mirada y perdiendo la sutileza. Mucho tiempo en la filosofía discutimos, en educación y en sociales discutimos sobre la apreciación de ciertos términos, enfoques, conceptos, que eso, cuando termina siendo solamente un resumen, que es el que me ofrece el chat, termino por diluir esas sutilezas. Diluyo, lo que va a decir Sadin, la posibilidad de la controversia, del pensamiento, del discutir con otro, del encontrarme con otro. Y eso es un problema que tenemos en la escuela. ¿Por qué? Porque la escuela, obligada a tener que entretener y emocionar, tiene que vérselas con este tema de trabajar un contenido difícil en la escuela. Pareciera que si fuese difícil, que fuese complejo, que todo tendría que ser simple, cuando en realidad, si estoy estudiando, tengo que poder atravesar aquello que es difícil. Tengo que poder darme tiempo para atravesar lo complejo. Y si no tengo tiempo, porque tiene que ser rápido, y porque tiene que ser corto, y porque si no me distraigo,
también genera un problema. A eso se suma este otro indicador que llamo yo hacer tarea, y es esta necesidad de que todo lo que hacemos tiene que ser visible, medible, observable, registrable. En el concepto educativo, en el campo educativo, en el marco de la pandemia, lo atravesamos de manera muy fuerte con el concepto de pásame las evidencias. Las evidencias de aprendizaje como categoría, como concepto, en términos de en donde estuve, tengo que registrar dónde estuve, qué hice, dejar rastros de aquello que produje, y que en el campo educativo y en el campo del aprendizaje asocian con esta idea de una preocupación histórica que tiene la escuela, que es que los estudiantes pueden hacer cosas en la escuela. Es decir, esta idea del constructivismo, esta idea de que el aprendizaje supone espacios de construcción de conocimiento y de hacer algo con ese saber. Ese ejercicio del hacer algo con ese saber, que es una preocupación desde las escuelas nuevas, o sea, es una preocupación que tiene mucha historia en el sistema educativo, no es de ahora esa preocupación, pero se reconvierte a propósito de estas lógicas con las que intervienen estos imperativos de las lógicas de las tecnologías digitales contemporáneas, en esta idea de producir y mostrar, que se articula con la idea del entretener y emocionar o el disputar la atención. Entonces, hacemos unos videitos, trabajamos con contenidos de historia, hacemos unos videitos, se los podemos mostrar a la comunidad, se los mostramos a la directora, los chicos están re divertidos, pero no saben de qué se trató el contenido de los videitos. Hicieron videos sobre la Revolución Francesa, pero no saben de qué va la Revolución Francesa, sino que estuvieron mucho tiempo pensando en, bueno, cómo se edita, cómo se pone el texto, cómo se pone un emoticón, cómo poner un meme en relación a eso, cómo hacerlo corto, divertido, entretenido, pero de la Revolución Francesa se olvidaron. ¿Por qué? Porque el eje está puesto en la producción, la creación, el entretener, el emocional, y pareciera que el trabajo con el conocimiento oscila o se tensa o se ve disputado en ese escenario. Hablo muy rápido, me dicen, me frenan, ¿sí? Y más, sí, cuando estoy así, sola, peor, más rápido hablo. Uso para pensar, lo que voy a compartirles ahora, serían algo así como casos parecidos a los que ustedes estuvieron compartiendo esta mañana, casos o escenas. O sea, en vez de usar el concepto de casos, yo uso la categoría de escena, trabajo a partir de Rancière, en términos de la escena como una categoría metodológica y analítica que me permite pensar qué pasa en la enseñanza. Me corro de pensar, la escena me permite hacer un recorte temporal sin tener que reconstruir toda la secuencia didáctica de un profe, sin tener que, y no porque no sea relevante hacerlo, sino porque en el marco de mis intereses de investigación, la categoría de escena me permite trabajar con esto que trabaja Rancière, que dice, en el concepto de escena hay una cierta idea de temporalidad discontinua, la elección de un cierto modo de racionalidad. Pensamos que en el espesor de un evento singular podemos leer el ensamble de enlaces y desafíos que definen una singularidad política, artística o teórica. En la escena, no todo lo que sucede, no todo acontecimiento es una escena, ¿sí? Pero cuando encontramos una escena, esa escena tiene potencialidad epistémica. Me permite conocer algo en profundidad sin necesidad de tener que reconstruir toda esa temporalidad con la que se organiza, y puedo mirar ese recorte. Una escena puede ser una imagen, una escena puede ser un intercambio sucedido en el aula, una escena puede ser una reacción de un estudiante, una escena es aquello que se convierte, ahí no quisiera usar, pero bueno, en términos más cotidianos quizás, que se convierte en un síntoma de otras cosas que están sucediendo. Por eso dice que funciona como noción epistemológica, y que dice que la escena es ese lugar en donde el concepto se divide al exponerse. El interés de la escena es mostrar el pensamiento en trabajo, los conceptos haciéndose por oposición a toda tradición filosófica, que dice que hace falta primero definir los términos. ¿De qué manera estás usando este concepto de escena? Él la construye cuando construye su tesis de doctorado para poder pensar un modo distinto de pensar las prácticas sociales, y entiende que las categorías de clase, las categorías de grupos de poder no le resolvían, no le permitía para entender las disputas de ciertos grupos sociales, y entonces toma como categoría y como escena, por ejemplo, el gesto de resistencia de algunos trabajadores de las fábricas que se escapaban para ir y fumar afuera. Ese gesto de irse a escaparse y que construyendo una estrategia para poder hacerlo, para ir y fumar afuera, eso se convierte en escena para poder entender la constitución subjetiva de esos trabajadores en ese contexto contemporáneo. Bueno, de esa misma manera poder encontrar
cuáles son escenas que se convierten en analizadores de otros procesos más amplios y que tienen posibilidad epistémica para transferir a otros procesos sociales. Bueno, la escena es una manera de interrumpir la máquina de la explicación. La escena hace corte. Entonces, quiero compartirles 3 escenas de escuelas cordobesas sucedidas ahora, en este último tiempo, que, digamos, a propósito del trabajo que realizo en el ministerio, esas situaciones hace que, como mi interés está pensando en qué pasa con las escuelas, estoy todo el tiempo relevando situaciones que pasan en las escuelas. Y a propósito de eso, de lo que hoy se habla, de lo que hoy se piensa, de lo que hoy se discute, de lo que hoy se analiza, es la inteligencia artificial. Entonces, recorté, construí y armé 3 escenas a propósito de ese ejercicio, que las denominé así: mirar con IA en nivel primario, que es una experiencia de primer grado; escribir con IA en nivel secundario, que es una experiencia de, creo que es 5º año de secundaria; y razonar con IA, que es una experiencia de 2º año de formación docente, en un profesorado de formación de docente nivel inicial. En los 3 casos, el ejercicio está puesto en una búsqueda de este equipo, de esos docentes, de resolver la cotidianeidad, tratando de resistir la urgencia. Resisten o se quieren mover en ese escenario entre ese tiempo urgente, obligatorio, y esas disputas, pero que de alguna manera ingresan y atraviesan ese ejercicio. La primera en este caso se trata de una experiencia, de un proyecto que la CENI viene trabajando en primer grado, está trabajando ahora. Ayer en Córdoba hicimos lo que se llama la Feria de Ciencias. La Feria de Ciencias ellas compartieron, todavía avanza, o sea, el proyecto no está terminado, pero ya a medida que va haciendo cosas nos vamos compartiendo. Trabaja en un ejercicio de observación, su proyecto se llama Mirar en Detalle. Primer grado, es la CENI de primer grado, trabaja con la idea del ejercicio de observación y de alfabetización de niñitos en esa edad. Trabaja el Caracol, es el sitio de un artista que se llama George O'Keeffe, con el cual trabaja en su obra a propósito del mirar en detalle. Ese es un sitio web con el cual ella inicia el proyecto, que significa que se abre, tiene un zoom súper profundo que permite mirar los trazos del lienzo con los que han sido construidos en esa pintura. Y el ejercicio que ella viene haciendo con los chicos es esta idea de que hay que mirar en detalle. Se abre hasta encontrar ese detalle que les gusta. En ese ejercicio hicieron trabajo del campo, porque trabaja con la relación entre espacio interior, espacio natural y espacio material, creo que se llama, que es como un concepto, una categoría con la que se trabaja en primer grado, y hacen ejercicios de observación, de recolección de material natural por fuera. Ella, la enseño, tiene solo su celular. Con lo que usa todo es con su celular. Registra las fotos con su celular, en donde primero se dedicó un tiempo, trabajó toda una clase sobre la necesidad de construir una buena foto y un encuadre para esa fotografía que querían mostrar. Los chicos, junto con los chicos, eligió cuál era el fondo. Entonces esa foto que tiene por detrás unos papelitos y las piedras o las hojitas eran como que fueron los chicos construyendo sobre cómo querían y con qué fondo querían poder mostrar la foto. Sacaron esas fotos, después la seño lo que hizo fue todo, uno por uno, los digitalizó. Los chicos sacaban fotos con el celu de la seño, ¿no? Después, uno por uno, digitalizó esas imágenes, las subió a un museo interactivo que ella llamó, que es un Genially, como el que estuvimos mostrando hoy, en el cual yo saqué captura de solo 2 de esas muestras, en donde aparece, abajo dice artista científica, Kimei, y Kimei pone arriba la foto de la planta, de la hojita que ella eligió, y del otro costado son 2 fotos que tiene, y abajo pone el dibujo, porque lo que hicieron es ilustrar, copiaron el detalle, propiamente copiaron el detalle, y dice, todavía no saben escribir, pero entonces sí me importaba que escriban su nombre, que registren su nombre, que se encuentren, no solo por su imagen, sino también por su nombre. Después, lo que ella hace es, en una vuelta que va con el ejercicio de mirar el detalle, trabaja con los chicos con el ChatGPT y les pide, una vez que hicieron el ejercicio de la foto, mostrarlo en una foto, el ejercicio de mirarlo colectivamente, se dedica mucho tiempo a mirar colectivamente las producciones que hacen, la ilustración, le pidieron al ChatGPT, le subieron al ChatGPT las fotos, las imágenes que produce
Georgia O'Keeffe, la artista, y le pidieron que elaborara sus propias imágenes, las imágenes dibujadas por ellos, en este caso es las hojitas de Kimei, con el estilo de Georgia O'Keeffe. Y generaron esos prompts y lo que hicieron es producir, eso es una producción hecha por inteligencia artificial. Lo que tenemos acá... Permiso. Baja con la ruedita ahí y selecciona esa. Apretala ahí para que se quede. Cuando queda azulcita, celestita, ya está seleccionada. Después le ponemos abrir. Ahí. Ahí. Abrir. Ya. ¿Y querés que le pongamos también tu nombre? ¿Sí? Bien. Vamos a buscar la que tiene el nombre de Mackey. Vamos a buscar. Bueno, lo que ahí vemos es un momento, un fragmento de segundo en el que ella hace este ejercicio, que como vemos, no hay una reflexión sobre lo que se produce, lo que se sube sobre la imagen, el prompt, lo escribió la seño, la reflexión sobre qué hacer con ese prompt y cómo mirarlo, tampoco hubo. La primera imagen que les devuelve fue la primera con la imagen con la que se quedaron. No hicieron un ejercicio de pregunta y de repregunta. ¿Y por qué? ¿Está parecida? ¿Qué tiene de diferente? ¿Qué pasa con tu observación? ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué? Porque se tiene un solo cañón, las tienen las nenas al lado, ellos es el que hace el proceso de subir esa imagen, los incluyen en ese ejercicio, pero está atravesada por la urgencia del día, de que ese tiempo se pudo, de que justo esa nena, si pudo resolverlo o no pudo resolverlo, le pregunta, bueno, ¿querés que pongamos tu nombre? Intenta recoger algo de eso. Una de las cosas que me olvidé en el diapo anterior, tengo un pequeño fragmento de un audio en donde los chicos... Acabamos de ver un video acerca de la vida de Georgia O'Keeffe y yo les pregunto, chicos y chicas de primer grado, ¿qué les llamó la atención? ¿Qué recuerdan acerca de la vida de Georgia que ustedes quieran compartir? A ver. Estaba ver las plantas y los países. Georgia estaba en las plantas y tocó un caracol y los niños estaban viendo y jugando. Georgia pintaba animales muertos. Ella vivía en una granja muy grande. Georgia no estaba prestando atención al coso y estaba mirando afuera. Bien, la escuela, bien. Y le gustaba ver el parque. Georgia no prestaba atención en la escuela y miraba por la ventana. ¿Por qué? Porque lo que hace la seño es encuentra un documental sobre la vida del artista, pero como le pareció que tenía texto, lenguaje no demasiado largo para los nenes en primero, lo trabaja con inteligencia artificial, le pide que lo anime, lo convierte en dibujos animados y a la vida de Georgia y edita ella el texto y el video con el cual lo pone. O sea, se imagina ver el trabajo de esa maestra enorme y la preocupación de ese ejercicio con lo que viene haciendo con los chicos. Y después pasó. Pero que nos quedan esas preguntas en términos de, bueno, todo ese esfuerzo que ella construye, hasta dónde problematiza esa posibilidad. Hay algo del eje, una cosa que ella no pierde, que es esta búsqueda del trabajo colectivo. Vuelve sobre ese mural para que todos lo miren, para que se encuentren, para que trabajen, pero sí tiene esta búsqueda permanente de tener que dar cuenta de lo que sucede. Entonces les graba a los chicos para que cuenten qué pasó, porque es una forma de registrar, tiene el imperativo de tener que registrar lo que ahí adentro sucede para poder mostrar, y es todo lo que mostró después en la Feria de Ciencias, en la actividad de ayer. Hay como un ejercicio fuerte de trabajo sumamente meticuloso de parte de esta señora, pero que está atravesada por estas búsquedas en donde no siempre salen de las formas quizás más profundas, más detenidas. Ella viene trabajando con este proyecto hace ya 4 meses, todavía no lo terminó y lo sigue trabajando. Se lo puede permitir de esa manera porque está en primer grado, pero a lo mejor en otras ocasiones no se puede trabajar de esa forma.
pero siente que siempre hay algo que le queda afuera porque no sabe cuántos sus estudiantes perciben, entienden y tiene claridad de que, bueno, los chicos aprecian algo, de eso quedan, pero no tiene certeza de cuánto en relación con el trabajo, con el conocimiento. Vamos al segundo caso, a la segunda escena, que es una cosa que no les dije, que las tres situaciones que vengo a compartir son de escuelas del interior de la localidad de Córdoba, no en capital, lo cual también es un dato interesante porque surgieron a propósito de las propias experiencias con las que siguieron trabajando de docentes que en distintos lugares que aparentemente tienen menos acceso a posibilidades de formación y demás, y que trabajan desde ese lugar porque tienen que resolver algo de lo que les sucede en el aula. En este caso es una experiencia que me dije de un profe de lengua en nivel secundario. Bien, gente, es muy importante que ustedes sepan que si van a usar ChatGPT, no pueden cortar y pegar lo que ChatGPT les da. ¿Por qué? Porque como modelo de lenguaje nos va a hacer creer que son verdad cosas que son mentiras. De hecho, lo hemos visto acá. ChatGPT no leyó a Estefano, es evidente, y nos pone de frente a personajes que no existen, situaciones que no existen, incluso las ejemplifica. ¿Sí? Y como está bien escrito, porque escribe bastante bien, podemos creer que esos resultados son correctos. Cortamos, pegamos, se lo entregamos al profe, ¿y cuál va a ser el problema? Desaprobado. Porque los personajes no son los que corresponden con la obra, porque los ejemplos no son concretos. Lo que hicimos fue hacer, bueno, es el momento de que la inteligencia artificial ingrese a la escuela e ingrese con la mediación que necesita del docente en la escuela. Trabajamos, en este caso elegimos para trabajar el libro Estefano de María Teresa Argueto. Trabajamos la poslectura en este caso, primero que llevamos a cabo el proceso de lectura con la prelectura, la lectura, pero las actividades en las que decidimos usar inteligencia artificial y otro tipo de herramientas digitales tienen que ver con la poslectura del texto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para trabajar con ChatGPT y usarlo como una herramienta? Preguntémosle, por ejemplo, ¿me darían una ayuda acá en este párrafo como hicimos recién? Y nos dio un párrafo más que, si bien sigue siendo general, nosotros podemos sacar alguna idea para seguir redactando. La otra cosa que podemos hacer es darle un párrafo que nosotros escribimos y preguntarle si tiene errores o qué sugerencias nos daría para mejorar ese párrafo. Eso también nos puede ayudar. Vamos a por eso. Fue una cuestión muy particular. Cuando comienza el libro, la obra dice que la madre leía a Estefano, que es un inmigrante, que se libre, que probablemente no lo vuelva a ver nunca en su vida, y decía que miraba la curva que le tragaba el hijo. Entonces uno de los estudiantes había puesto esa frase en su reseña porque la consideraba fundamental, y ChatGPT se la dio como un error porque no podía comprender la metáfora. Entonces en la administración me dice: profe, acá no voy a seguir la indicación de ChatGPT porque me dice que esto no es adecuado, no entiende que es una metáfora. Entonces ahí detuvimos la clase, todos nos pusimos a repasar lo que era una metáfora, porque ChatGPT no lo entendía. La verdad que fue muy, muy rico ese trabajo. Y después de hacer esas revisiones, hicimos continuas revisiones de borrador, pero fue una triangulación. La herramienta, los estudiantes, yo. Los estudiantes entre ellos, los estudiantes conmigo, los estudiantes con la herramienta, yo con la herramienta, algunas cosas las hicimos juntos, con un televisor, otras cada uno. Fuimos variando las intervenciones en el aula y eso realmente fue muy rico. ¿Sí? Para trabajar la poslectura nos valimos de un paisaje de aprendizaje. Ustedes lo pueden ver allí, con las actividades optativas, actividades obligatorias, actividades sugeridas. Los chicos podían ponerse en el rol de un biógrafo que recorría casi mágicamente la vida de Estefano junto con él y decidir ahí qué actividades podían ir realizando. Pero nos pareció
que además era necesaria la escritura de una reseña crítica de la obra y que eso se podía hacer con inteligencia artificial, en este caso ChatGPT. Primero es la meta de comprensión, es decir, qué queremos que los estudiantes hicieran. En este caso, la escritura de una reseña, incluido el diálogo con el ChatGPT, y entender su funcionamiento y cómo usarlo correctamente, cómo sacar el mejor provecho siempre como herramienta. Después pensamos cuál va a ser el producto final, entonces dijimos, bueno, va a ser una reseña crítica que podrá ser publicada en las redes sociales, si hay tiempo podemos hacer algunos videos de TikTok, recomendando un libro, ¿sí? Estuvimos pensando un poco en la evaluación. Y después las actividades que vehiculizan ese proceso. Con eso se puede ver claramente cómo se va desmitificando lo que es el chat y se va tomando la idea de que es de utilizarlo como una herramienta, la idea de que yo utilizo la inteligencia artificial y no es la inteligencia artificial la que me utiliza. Acá hay un dato interesante en términos de este video lo hicimos fin del año pasado. Este año, cuando volvimos a tener una conversación a propósito de unas entrevistas con las que tuve con él, su mirada era distinta. Y me dijo, y todo eso que hicimos sirvió en ese momento. Hoy los chicos siguen entregando con inteligencia artificial la producción de sus trabajos. Y son los mismos chicos que estuvieron trabajando conmigo. Lo hacen conmigo y con sus otros compañeros. ¿Por qué? Por la urgencia, por el tiempo, por la necesidad, porque es más fácil, porque se deduce, porque simplifica. Entonces, el tiempo... Él me decía, el tiempo que yo invertí en eso no creo que haya sido totalmente inútil, pero sí está claro de que marqué esta idea de que no es necesariamente sencillo ni inmediato. Esta idea de la promesa de lo rápido, lo simple y lo sencillo, cuando se trabaja con inteligencia artificial de esta manera, se desmitifica. Y no es tan sencilla construirla y consolidarla, al menos de manera individual, de manera singular como lo venía trabajando. Entonces, al menos cuando lo encontré en la siguiente entrevista que le hice, estaba más desanimado, no estaba tan contento, creyendo que había logrado torcer algo, sino que estaba atravesado por la urgencia y por cómo sentía que sus estudiantes, los mismos, porque los tenían del año siguiente, estaban trabajando con inteligencia artificial como si se hubieran olvidado por completo todo el trabajo que habían hecho con él en el año anterior. Este caso es de nivel superior de una profe de matemática de segundo año de nivel inicial. Mi nombre es Nair Vázquez Novoa, trabajo en la Escuela Normal Superior República del Perú de Cruz del Eje en el profesorado de nivel inicial y estoy dando desarrollo del pensamiento matemático en segundo año de nivel inicial. Bueno, en el curso de segundo año de desarrollo del pensamiento matemático les planteé a mis estudiantes una serie de situaciones problemáticas referidas a fracciones y las estudiantes las resolvían con el chat GPT o con algún chatbot que utilizaban normalmente. Me di cuenta de esta situación por el vocabulario que utilizaban para responder, los conceptos matemáticos que tenían, las resoluciones que no eran las que estábamos trabajando. Y bueno, en clases presenciales hablamos de esto, me dijeron que sí, que lo habían resuelto con el chat, que no entendían lo que les había contestado y ante esta situación se me ocurrió plantearles un modelo gráfico de fracciones que estaba representado por 3 dibujos con partes sombreadas, que ellas mismas inventaran un enunciado a partir de ese modelo gráfico y luego le pidieron al chat que lo resolviera. Esta situación se me ocurrió porque dije, bueno, a ver, el ChatGPT trabaja con un tipo de contenido probabilístico de palabras, entonces no puede por ahí tan fácilmente inventar una situación a partir de un modelo gráfico representado por 3 cosas distintas, entonces de esta manera las voy a obligar a que el enunciado lo inventen ellas, y al inventar ellas el enunciado también tienen que poner en juego conocimientos de fracciones que obviamente se respondan con ese modelo gráfico y luego le van a tener que explicar al chat cómo quieren que lo resuelva porque el chat no lo va a resolver tan fácilmente, así que bueno, todo esto es obviamente después de una serie de cuestiones en las que ellas por ahí no resolvían con el chat o hacían el enunciado con el chat directamente y esto se pudo ver en un drive que no era lo que les había solicitado. Tuvieron que reformular y esto generó un conocimiento a partir del chat y su interacción con él, ¿no? Ahí hay algunas imágenes
de esta primera parte, en donde ella le pide que resuelva primero en papel la resolución del problema y después le pide que le pidan al chat la construcción de esas situaciones problemáticas. Lo que esta profe me contaba era que efectivamente el ejercicio, tener que invertirle, porque el ejercicio deja de ser que el chat me responda la resolución del problema, sino pedirle al chat que me arme una situación problemática con estos contenidos de fracción. Que eso obligó a que los estudiantes tuvieran que revisar el modo de pedirle el ejercicio de la construcción de esos problemas con contenidos matemáticos para que lo revisaran, y que efectivamente, ella dice, del grupo, este es un instituto de formación docente de Cruz del Eje, donde son 9 estudiantes. De esas 9 estudiantes, porque es chiquitito, es una localidad del interior, de esas 9 estudiantes, 6 se engancharon de manera comprometida a trabajar y las otras 3 lo hicieron con el chat y lo siguieron haciendo de esa manera. Dice, y yo ya no puedo detectar si lo hacen o no lo hacen, porque ya está. Entonces, esta preocupación que quizás hablábamos a la mañana sobre que las primeras preocupaciones con el uso del chat pareciera que tenían que ver con si resuelve, o sea, si el tema de la evaluación. Estos 3 casos que yo vengo a contarles acá son profes que no les importa el tema de la evaluación, están preocupados por tratar de encontrar algún otro vínculo de trabajo con el conocimiento, y vuelven a insistir de que ese ejercicio de trabajo con el conocimiento implica detenerse, implica tomar tiempo, implica hacerlo lento, implica transitarlo difícil, implica ir y volver, y que no se resuelve, que esta promesa de la resolución fácil e instantánea es una falacia, que en realidad lo que también sostienen es que digamos, que pueden pensar mejor. Una de las cosas que también planteaba esta profe es que, y que también lo planteaba el profe de secundaria, porque dice, efectivamente, cuando construyen de manera crítica ese ejercicio de escritura de sus textos, escriben mejor y logran objetivar prácticas de escritura de manera mucho más interesante que la que venían haciendo antes, porque lo objetivan, porque discuten cuando lo hacen con el chat, pero no porque les sale más rápido. O sea, la cuestión de la velocidad, eso sí se desmitifica, termina siendo el doble o el triple de trabajo en este ejercicio de ir y venir, pero sí entienden que quizás hay algo de un pensamiento de otro orden que sí la mediación de la inteligencia artificial en este caso no podría producirse. Porque sí lo que percibe el diseño esta de educación inicial, me decía es que hay algo sobre los temores que trae para una maestra de nivel inicial pensar contenidos de matemática. Sí sentían que trabajando de esta manera tenían menos miedo, tenían menos angustia y podían transitar la relación con el saber de una manera distinta. Y eso ella lo veía como positivo. Otra vez, este ejercicio lo hice ahora, habría que ver qué pasa de acá a 6 meses cuando vuelvo a hablar con ella para ver por qué, porque las transformaciones de las tecnologías y la habilidad que está adquiriendo el chat, los chats de inteligencia artificial en este último tiempo son cada vez más sofisticadas. Entonces tendríamos que estar como investigadores mirando de manera meticulosa qué es lo que está sucediendo en vivo para tratar de reconstruir alguno de esos procesos. Entonces, sobre esta idea del detenerse, que de alguna manera es parte de lo que estuve construyendo, que el ejercicio es lejos está de ser algo rápido, inmediato y fácil, sino que termina cuando tomamos estos enunciados del trabajo que hablábamos a la mañana, de lo crítico, de lo creativo. Las experiencias que estuvimos compartiendo esta mañana no son experiencias que se resuelven en lo inmediatez y en la simplicidad. Son experiencias laboriosas de grandes tiempos de trabajo de parte de esos profes. Los profes trabajan mucho tiempo invirtiendo en ese espacio, generando ahí algo para que suceda, y eso supone una resistencia frente a la velocidad. Eso supone detener el tiempo y eso supone hacer que la escuela sea escuela en ese escenario. Y ahí está. Después comparto la síntesis.